Dinero que se envía, dinero que debe comprobarse. Esa es la teoría, pero en la práctica, cuando los recursos federales bajan a los municipios, a menudo entran en un laberinto burocrático. Para entender quién vigila realmente este proceso, estamos con el licenciado David Isaac Ortiz Calzada, secretario técnico de la Auditoría Especial en el Gasto Federalizado. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Licenciado, Buenas noches. buenas noches. Para empezar sin rodeos, para el ciudadano común, la Auditoría Superior suena como una especie de policía lejana. Más o menos que solamente aparece cuando hay escándalos grandes, pero en el día a día, ¿cómo le explicaría a alguien de pie cuál es su papel real? ¿Son ustedes policías que castigan o asesores que guían para que no se equivoquen? Si me lo permites, para ponerte un poco más en contexto de lo que realiza nuestra institución y cuál es la labor y el servicio que presta a nuestro país, nuestra institución, voy a empezar a permitir compartir mi pantalla un segundo. Claro, por favor. Un segundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va, ¿eh? Sí, sí, sí. No me está dejando compartir el documento. Y ahí va. No sé si ya puedes ver la presentación. Sí, Bueno, reitero, mi nombre es David Isaac Ortiz y soy el secretario técnico de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes qué hace la Auditoría Superior de la Federación en relación con el dinero público que utiliza el sistema subnacional de gobierno. Primero hay que entender a qué nos referimos con el sistema subnacional de gobierno. Es todo aquello que converge en una entidad federativa, es decir, tenemos 32 entidades federativas y todas las entidades gubernamentales que convergen dentro de estas entidades federativas se considera como el sistema subnacional de gobierno, que tenemos un sistema nacional de gobierno y las entidades federativas y los órganos que los conforman se consideran como el sistema subnacional de gobierno. Pero bueno, ¿qué es la Auditoría Superior de la Federación? Para empezar a entender cuál es la labor y el servicio que prestamos a nuestra nación. Somos el órgano técnico de fiscalización dependiente de la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos autonomía técnica y de gestión. No somos un órgano constitucionalmente autónomo, pero tenemos la facultad de poder determinar tanto nuestra organización interna como las actividades que vamos a realizar en materia de realización de auditorías, que al pasar esta frase al ámbito público, a las entidades gubernamentales, se denomina como procesos de fiscalización y somos una unidad, le repito, con autonomía técnica de gestión para decidir qué vamos a auditar, cómo vamos a auditar y a partir de una reforma que se hizo en el 2019, también el cómo lo vamos a hacer, es decir, por medios presenciales o por medios digitales. Nos vamos a concentrar en este momento en el servicio que realizamos respecto a la fiscalización al sistema subnacional de gobierno, en específico a entidades federativas y alcaldías y municipios. No, como ya vimos, estos son los órganos de gobierno que conforman nuestra nación y nos vamos a concentrar en el dinero que ejerce el sistema subnacional que se denomina como el gasto federalizado. Pero antes de empezar con esa parte, vamos a entender cuáles son nuestras labores de fiscalización sobre este rubro gubernamental, el sistema subnacional. El gasto federalizado programable, las participaciones federales, son los recursos que ejercen directamente las entidades federativas, las alcaldías y los municipios. Estos recursos son de suma importancia para ellos porque más adelante vamos a ver que estos recursos por lo general conforman más del 90% en lo general del presupuesto que ejercen las entidades federativas, las alcaldías y los municipios. Es decir,
Si alguien de ustedes, por ejemplo, es de Guerrero, Guerrero, su dependencia de recursos de origen federal sobrepasa más del 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 10 pesos que ejerce de manera directa el gobierno de un estado, en específico este ejemplo que les pongo de Guerrero, más de 90 pesos por cada 100 pesos que ejerce son enviados por la federación para que estos puedan ser ejercidos en todos los rubros que hay de necesidades públicas: educación, transporte, comunicación, seguridad, salud, educación media y media superior. Todo lo que ejerce un sistema estatal se denomina como gasto federalizado, es decir, los recursos que le manda la federación. Y hay otro tipo de recursos que son los recursos que, que puede hacerse el gobierno de un estado de manera independiente de la federación a través de la recaudación de impuestos. Nosotros no auditamos esos recursos, los recursos propios, que así se denominan los recursos de recaudación que realizan las entidades federativas. Los estados cuando cobran, por ejemplo, tenencia, predial, derechos por expedición de licencias, esos rubros no los fiscalizamos nosotros. Nuestro deber constitucional es velar por el debido ejercicio de recursos que, que realizan las entidades federativas con cargo al presupuesto que les otorga la federación gracias al pacto fiscal. ¿Qué es el pacto fiscal? Bueno, pues es de donde emana nuestro sistema de recaudación nacional. Los impuestos federales como el IVA, el IEPS, el impuesto sobre la renta, son impuestos que recauda la federación. De ahí se ejerce una gran bolsa, por ponerlo en términos generales, y de ahí se reparte las entidades federativas dependiendo de la aplicación de algunas fórmulas como población, dispersión, pobreza, desarrollo institucional. Todos esos factores convergen en la aplicación de fórmulas y así es como se determina a qué estado le corresponde X cantidad de dinero. Nosotros nos debemos de abocar de primera instancia a revisar que esas fórmulas de cómo se distribuye el dinero en las entidades federativas se está haciendo de manera correcta, es decir, que a cada entidad federativa le toque el dinero que le corresponde, y a su vez el segundo nivel del sistema subnacional, que a cada municipio le toque, o alcaldía, en el caso de la Ciudad de México, le toque lo que la federación determinó a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que le debía de corresponder a cada uno de estos. Nuestra labor es única, es decir, somos el máximo órgano de fiscalización nacional. Entonces, nuestras facultades se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recordemos que es el máximo ordenamiento nacional. Y a su vez, hay una norma que regula estas atribuciones, que es la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación. La Suprema Corte de la Federación hace poco tiempo se pronunció respecto a nuestras atribuciones, y por ende ahora podemos decir que somos el máximo órgano de fiscalización, porque estas facultades de fiscalizar el uso de recursos públicos provenientes de la Federación es exclusiva de nuestra institución. Nadie más lo puede realizar, salvo que nosotros hagamos un convenio para que otras unidades similares a la nuestra, pero en los gobiernos locales, puedan realizar este tipo de actos, pero de momento solo lo hace la Auditoría Superior de la Federación. Para entrar a detalle cómo está el tema de los recursos públicos, vean cómo el gasto federalizado, lo que les decía que ejercen las entidades federativas, los municipios y sus órganos autónomos como las universidades públicas estatales, que representan prácticamente el 30% del gasto neto total. El gasto neto total, por ejemplo, en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2024, fue de más de 9 billones de pesos, es decir, más de 9,000 millones de pesos. Y el gasto federalizado, que es el que ejercen las entidades federativas, los municipios y las alcaldías, que representan casi el 30% del gasto neto total. Podemos decir, como un ejemplo, a manera de tenerlo más claro, que por cada 100 pesos que ejerce alguna unidad gubernamental en nuestro país, el 30% es mandado directamente por la federación. Por ejemplo, pongamos otro ejemplo, el Estado de México. Si el del Estado de México, prácticamente el 90% de los recursos que ejerce provienen de la federación. Esto es gracias al gasto federalizado, ¿no? Podríamos decir en términos generales que por cada 100 pesos que se ejercen de manera gubernamental en nuestro país, al menos 3 son ejercidos directamente
por el Sistema Subnacional de Gobierno. Entidades federativas, municipios, alcaldías, universidades públicas autónomas, estatales, congresos estatales, fiscalías estatales, todo lo converge en una entidad federativa. Y a su vez, estos recursos se dividen en dos, en el gasto federalizado programable y en las participaciones federales. Estos conceptos son un poco extraños de entender, pero el gasto federalizado programable, un ejemplo muy práctico, son aquellos recursos que desde el momento de que se presupuestan, solamente se pueden ejercer para un fin específico. Por ejemplo, hay un fondo que solamente se puede ejercer para desarrollar y acrecentar las comunicaciones y la eficiencia gubernamental en un municipio o una alcaldía, en potencializar su desarrollo social, es decir, que haya mejores caminos, que haya mejor comunicación, que haya mejores servicios urbanos, que haya mayor dispersión de servicios hídricos, básicamente la prestación del agua, ¿no? Y las participaciones federales, que son recursos que se pueden utilizar para cualquier fin lícito, es decir, no vienen para un fin específico. Se pueden utilizar para pagar la nómina de los empleados, se puede utilizar, por ejemplo, también para financiar fiestas patronales, para la prestación de servicios públicos, para el pago del alumbrado público, porque el alumbrado público se paga, es un derecho. Es decir, las entidades gubernamentales tienen que destinar parte de su presupuesto para pagarle a CFE la prestación del servicio público. Esta es la importancia de conocer los conceptos que utilizamos en nuestra institución, de a qué nos referimos con el tipo de gasto. Eso es lo que les decía hace un momento. Este es el porcentaje de dependencia de recursos que tiene cada entidad federativa, cada uno de los 32 estados de nuestro país, es el porcentaje que representan en importancia los recursos de origen de origen federal, lo que les manda la federación a los estados. Vean, por ejemplo, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Michoacán, Morelos, Chiapas, Hidalgo, Tabasco, Nayarit, Colima, Veracruz, San Luis Potosí, están por arriba del 88%. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 pesos que ejerce un estado, este es el número de pesos que estaría ejerciendo del dinero que le manda la federación. Imagínense qué sería de estos estados si no tuviéramos el pacto fiscal, si la federación no les mandara el dinero. Vean, por ejemplo, Guerrero y Oaxaca, su dependencia económica sobrepasa el 90%, en el caso de Guerrero, del 96%. Eso quiere decir que solamente el 4% del presupuesto que ejercen esos estados es recaudado por ellos mismos a través de los impuestos locales. Por ejemplo, en el caso de Guerrero, que es un estado eminentemente turístico, tiene un impuesto sobre hospedajes, que es el impuesto que se cobra por la utilización de espacios con servicios de hoteles, ¿no? Y tenencias y otros esos impuestos locales, y eso solamente representa menos del 4% de su presupuesto. Este es el nivel de importancia que tienen los recursos de origen federal en las entidades federativas, y son estos recursos los que nuestra institución se dedica a fiscalizar, es decir, a verificar que efectivamente se están utilizando de manera correcta, de manera lícita y con un propósito y un sentido social. ¿Cómo hacemos esto? La verdad es que es un tema bastante complejo, no es algo tan sencillo ni de explicar ni de ejercer. ¿Qué es lo que hemos hecho en nuestra institución? Porque si vemos este porcentaje en los estados, pues cuando llegamos a revisarle, por ejemplo, algo a Nayarit, básicamente le vamos a revisar todo. Cuando vamos a revisar los recursos provenientes de Oaxaca, los recursos de origen federal, pues básicamente es todo. Entonces es un tema bastante complejo de realizar y es un tema bastante complejo incluso de explicar. Es un tema sumamente técnico, ¿no? El servicio que prestan las auditoras y los auditores en nuestro país a través de nuestra institución es un tema eminentemente técnico y se conforma por una multiplicidad de equipos eh, multidisciplinarios. Tenemos abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, todo tipo de carreras, economistas. El propio auditor superior es un economista. Hay actuarios, hay de todo tipo, incluso para las labores de masificación de nuestros resultados. Tenemos también, por supuesto, egresados de la carrera de comunicación, pero no sé si antes de continuar quisieras abordar un tema en específico. Y licenciado, no quería interrumpirlo porque es información muy valiosa para los oyentes, pero justo al relacionándolo con el gasto federalizado, tengo una duda muy frecuente. Muchos alcaldes piensan que si la auditoría de su propio estado ya lo revisó y les dio como luz verde, ya están a salvo, pero luego llegan ustedes y encuentran problemas. ¿Por qué pasa esto?
O sea, ¿en qué momento la autoridad local deja de mandar y entran ustedes a poner orden? Nosotros, nuestro deber formal es revisar el uso de recursos federales. Ya vimos qué nivel de dependencia tienen las entidades federativas respecto a tipo de recursos. Los auditores superiores estatales tienen la obligación de fiscalizar el uso de los recursos locales, lo que las dependencias, perdón, sí, las dependencias de las entidades federativas pueden generar a través de sus labores de fiscalización de impuestos locales. Esa es la labor de ellos. Nuestro deber es fiscalizar los recursos que manda la federación, los que se generan a través del pacto fiscal. Entonces, suele haber la confusión, incluso institucional, por parte de auditores superiores estatales, que ellos pueden revisar este tipo de recursos, pero no es así. Por la lámina que les ponía sobre cuáles son las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación, que hace unos meses lo ratificó la Suprema Corte de nuestra nación, señalando que las facultades que tiene de fiscalización la Auditoría Superior de la Federación respecto a recursos de origen federal son únicas y exclusivas y nadie más las puede ejercer, no sin la atribución expresamente dada por la Auditoría Superior de la Federación. Por ejemplo, nosotros, de ser el caso, el Auditor Superior de la Federación, licenciado David Colmenares, podría firmar un convenio en el cual le otorga la facultad de fiscalizar los recursos de origen federal en coordinación con nosotros a algún auditor superior de alguna entidad federativa. Cada entidad federativa, cada estado de nuestra república, tiene un auditor superior o una auditora superior del estado, pero de momento ninguno de los 32 tiene la facultad de realizar este tipo de recursos, entonces nadie puede darle like ni darle check a que ya hicieron un acto de auditoría que salió bien si no es a través de ese convenio y nadie tiene ese convenio de momento. Claro, creo que el origen del dinero es lo que manda. Pero eso me lleva a un problema más humano, porque cuando ustedes llegan y detectan que falta dinero o que hay cuentas raras, uno como ciudadano siempre se pregunta, ¿estamos ante casos de corrupción real, de gente que se llevó el dinero, o simplemente los funcionarios no están capacitados y no supieron llenar los papeles? O sea, ¿es mala fe o falta de preparación? Puede ser las dos cosas. En el desarrollo de las auditorías, las auditoras y los auditores de nuestra institución pueden encontrar, y su labor es realizar ese tipo de investigaciones, por ponernos en términos generales, de verificar si efectivamente el uso del recurso público, en primera instancia, si el recurso efectivamente le llegó a la entidad gubernamental, ¿no? Al municipio, la alcaldía, la universidad, el estado, y después de ahí verificar a dónde se fue el gasto. Hay una multiplicidad de procedimientos administrativos y legales donde se establece qué paso debe realizar una entidad ejecutora de recursos para poder acreditar que efectivamente lo pagó. Hay varios momentos presupuestales. Por ejemplo, que primero lo contrató, que después lo recibió, después lo pagó y después lo implementó. Pero en ese tramo hay una multiplicidad de cosas que pueden estar ocurriendo, que pueden derivar en actos de corrupción, es decir, que se favorezca con bienes públicos, con recursos públicos a un tercero de manera ilegal, que se esté sustrayendo el recurso, que se esté desviando a donde estaba programado, o bien que por ineficacia del funcionario o la funcionaria pública se esté ejerciendo una mala comprobación del gasto, que eso no es propiamente corrupción, pero sí es una deficiencia que nosotros tenemos que advertir y sancionar. Nuestra institución como tal no es una institución sancionadora, sino, por ponerlo en términos coloquiales, es una institución que promueve la activación de acciones gubernamentales por parte de otros entes como los ministerios públicos, la Fiscalía General de la República y la parte judicial, donde ya se determina que efectivamente hubo o una inconsistencia en la acreditación o literalmente un acto de corrupción. Entonces, y nos podemos encontrar ante diversos supuestos. Cuando hay un funcionario público que actuó de manera dolosa con el fin de extraer el dinero público, o funcionarios que tuvieron un mal ejercicio de sus funciones y que por desconocimiento o incapacidad hayan realizado alguna falta de acreditación del destino del recurso. Todo eso lo tenemos que analizar, determinar y comprobar. Nuestras acciones de promoción ante otras instancias van aparejadas de toda una investigación, una carpeta, un expediente que acredita
lo que los auditores y las auditoras determinaron durante su proceso de revisión. Me parece muy preocupante que sea por ineficiencia o corrupción. Y aquí es donde quiero plantearle un problema clásico de México. Cada 3 años, como usted sabe, cambian los alcaldes y los equipos. Llega gente nueva, a veces sin experiencia, y dicen, yo no sé nada. Eso fue lo anterior, se llevan los papeles. ¿Cómo lidia la Auditoría Superior con esta falta de memoria institucional? ¿El cambio de administración es una excusa válida como para que las cuentas no cuadren? El cambio de administración se da en cada 3 años en 31 entidades federativas. Hay una entidad federativa que es Veracruz, que tiene su cambio de administración en las presidencias municipales cada 5 años, pero sin la posibilidad de reelección. En las otras entidades federativas es efectivamente cada 3 años con la posibilidad de reelección. Y eso es un factor determinante para la acreditación de recursos públicos. Por ejemplo, el ejercicio fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, pero el ejercicio presupuestal no funciona con esas reglas. El ejercicio presupuestal va del 1 de enero al 31 de marzo del siguiente año. Entonces, hay un año en el que la gran mayoría de las entidades federativas tiene cambio de administración en las presidencias municipales o las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, que para el caso es exactamente lo mismo de manera gubernamental, alcaldía y Ciudad de México, alcaldía y municipio es prácticamente el mismo orden de gobierno. Hay un año en el que se encuentran las dos administraciones, la administración municipal o alcaldía saliente y la administración entrante, y convergen en un mismo año presupuestal. ¿A qué me refiero con esto? Que al presidente o presidenta municipal entrante le toca culminar la cuenta pública del ejercicio fiscal del presidente municipal saliente. Y es para nosotros una actividad cotidiana el encontrarnos con que la presidenta o el presidente municipal saliente no tiene el suficiente conocimiento o cuidado para dejar un acervo documental que acredite su administración completa en el caso de acreditación del uso de recursos públicos. Esto para nosotros es una constante. Las auditoras y los auditores siempre se encuentran con este pronunciamiento de el anterior no me dejó nada. ¿Qué queremos hacer en la Auditoría Superior de la Federación? Eso en sí no es nuestra labor. Nuestra labor no es corregir los actos de acta, entrega, recepción de entidades de ese nivel de gobierno y ni de ningún otro, pero sí podemos hacer la labor de primera instancia de la promoción de sanciones por la no ejecución de una obligación. Un alcalde, un presidente municipal tiene la obligación de realizar su acta de entrega-recepción, ese es el documento que acredita qué hizo durante su gestión, qué está dejando en trámite y qué dejó como asuntos concluidos. Eso tiene la obligación de hacerlo. El no hacerlo constituye una falta administrativa y en algunos casos específicos incluso un delito en caso de desaparición de documentación. El presidente, la presidenta municipal, la alcaldesa, el alcalde entrante tiene la obligación de hacer las promociones ante el Ministerio Público de que no se hizo la entrega de esa información. De lo contrario, ellos también están incurriendo en una inconsistencia. ¿Qué queremos hacer nosotros desde la Autoridad Superior de la Federación? En lo particular, me ha tocado asistir prácticamente a las 32 entidades federativas y una multiplicidad de foros donde hablamos sobre estos temas y previo al cambio de administración de las alcaldías y municipios, prestamos un servicio de capacitación porque el fin teológico de la fiscalización es mejorar lo que se observó. Entonces, lo que estamos haciendo es prevenir, darle un enfoque preventivo a nuestra institución y señalarles cuáles son las faltas administrativas en que incurren aquellos presidentes, presidentas, alcaldes, alcaldesas que no realizan esta gestión de dejar un acervo documental que acredite su paso desde su inicio de gestión hasta la salida, su acta de entrega, recepción, y ya a su vez antes de que los alcaldes inicien su gestión, no solo capacitamos a los salientes, capacitamos a los entrantes. Esto es una acción de prevención que no formalmente es parte de nuestra actividad funcional, pero es un cambio es una ruptura en el paradigma de la fiscalización donde no solo vamos a hacer a revisar actos que ya ocurrieron, sino queremos prevenir que estos actos ocurran y por eso prestamos ese servicio de capacitación. Lo hacemos físicamente y nos trasladamos a las 32 entidades federativas con estas pláticas, con estos documentos, con estas
diversas herramientas que hemos puesto a disposición de este sistema subnacional para que estas gestiones mejoren. ¿Cuál es nuestra meta? Que a mediano plazo, siempre que haya un cambio de administración, se tenga el conocimiento de las sanciones en que pueden incurrir aquellas funcionarias y funcionarios que no tengan la previsión de dejar su atente de recepción, porque con el tiempo toda esa compilación de documentos va generando una mejora institucional. Hasta hace no tanto tiempo era muy común que el nuevo presidente, presidenta, dejara como encargado de estas gestiones al compadre, la amiga, la vecina, cosas de ese estilo. Y ahora ya hay mucho más conciencia a través de estas capacitaciones, estas pláticas que hemos emprendido desde hace prácticamente 8 años, en los que ya se hace más consciente al titular de la entidad federativa, del municipio, de la universidad, de cualquier tipo de entidad gubernamental de este sistema subnacional de gobierno, de la importancia que tienen estos cargos y estas gestiones administrativas que hasta hace no mucho tiempo se veían como una monserga más en el actuar gubernamental. Licenciado, y ahora mirando hacia adelante y retomando un poco el punto de las nuevas tecnologías y su implementación, la gente se queja mucho de que las auditorías siempre llegan tarde o a destiempo, ya más o menos cuando el daño está hecho. ¿Estamos cerca de poder vigilar el gasto en vivo? O sea, en tiempo real, o todavía estamos condenados a revivir el pasado. La actividad formal de la fiscalización hay que dividirlo en dos rubros. Hay una cuestión que se llama control interno, que está enfocado a la prevención, es decir, el trabajo que realizan las contralorías internas, las universidades públicas nacionales, estatales, los órganos gubernamentales tienen una unidad de control interno, los OIC, órgano interno de control, alias las contralorías, que su trabajo es realizar actos preventivos y de control administrativo para que estas inconsistencias en el ejercicio de los recursos o actividades administrativas no estén ocurriendo. Y ya hay otro acto posterior que es la fiscalización, que es una actividad que se realiza post-mortem, ¿no? Es decir, una vez que se concluye la actividad de fiscalización, se tiene que realizar sobre actos concluidos, porque de no ser así, no estamos en la materialización de un acto incorrecto. ¿Por qué? Necesitamos, por ejemplo, que un contrato se haya adjudicado, hayan concluido sus plazos legales para poder determinar que hubo una inconsistencia. Déjame poner un ejemplo. Si llegamos a una entidad federativa y vemos que si hubiera una fiscalización en tiempo real en este momento, ¿no? Hay actos que podemos sancionar. Pongamos un ejemplo. Llegamos a una entidad federativa y hay un contrato por 100 millones de pesos para la adquisición de patrullas. De manera orgánica y preventiva, lo que podríamos hacer es vigilar que el proceso de adjudicación de la persona que va física o moral que nos va a dar ese servicio, ¿no? De adquisición de patrullas, no tenga colusión con funcionarios públicos, que no tenga una vinculación legal con empresas que participaron en la presentación de ofertas de este servicio, que no tenga irregularidades en el pago de sus impuestos federales, ¿no? Todo eso es preventivo. Pero, ¿qué pasa cuando digamos, oye, ya tienes que prestar el servicio? Y él nos podría decir, estoy a 8 meses, 7 meses, 5 meses de recibir el embarque de estos vehículos y por ende de prestar el servicio como fui contratado. Entonces nosotros tendríamos que esperar esa cantidad de meses a que el acto se materialice. La fiscalización se realiza sobre actos materializados que ya culminaron su procedimiento legal y que ya llegó el momento en que esas actividades tienen que haber sido materializadas en favor de la persona gubernamental que lo contrató. Por eso es la importancia de la fiscalización post-mortem, ¿no? Después de que ocurre. Pero nosotros sí tenemos la visión que efectivamente de empezar a controlar el gasto desde el momento del ejercicio. Voy a compartir mi pantalla otra vez un momento para darte un ejemplo de esto. Nos encantaría que sigamos visitando lo de las nuevas tecnologías. Innovación tecnológica aplicada a la fiscalización. En lo general, las tecnologías han cambiado muchísimo en nuestro día a día. Si ustedes piensan cómo era su vida cuando estaban en la primaria en materia tecnológica y cómo es su vida ahora que están en la universidad, es algo completamente diferente. Nosotros lo que hicimos fue no llevar a la Auditoría Superior de la Federación al futuro,
sino llevarla al presente, que es un reto bastante Claro. complejo. Y desarrollamos todas estas herramientas que están aquí. Por ejemplo, lo primero que hicimos fue generar nuestro propio Big Data, ¿no? Nuestro portal institucional, nuestro acervo digital de información que sirva para tomar insumos de fiscalización a posterior, es decir, por ejemplo, si hubo algún prestador de servicios a una entidad federativa que incumplió con su prestación de servicios o entrega de bienes, empezar a hacerlo, empezar a dejar ahí el antecedente para el momento de fiscalizar y nos vuelva a aparecer este prestador de servicio, tener una primer red flag ahí bien diseñada, ¿no? Y eso lo hicimos a través de la implementación de una herramienta que denominamos SICAF, tiene un nombre muy largo, que es Sistema de Control, Administración y Fiscalización de los Recursos de Gasto Federalizado, pero le pusimos SICAF. Esa herramienta es una herramienta que nos va a llevar en algún momento a lo que es la fiscalización en tiempo real, es decir, las entidades federativas que fiscalizamos, las alcaldías, los órganos autónomos, municipios y demás, van cargando la información respecto a cómo van ejerciendo sus recursos. Esto en algún momento se va a poder convertir en una herramienta de fiscalización en tiempo real respecto a algunos rubros en específico que sí podemos controlar antes de la culminación de los procesos legales. Generamos, por ejemplo, una app ciudadana para que esta información que generamos no se quede anquilosada, perdida en esa institución, sino que cualquier persona lo pueda generar y generamos, lo pueda consultar y hicimos el reconocimiento que nuestra labor puede ser un poco árida, un poco compleja de entender, y generamos informes ciudadanos, informes en un lenguaje mucho más común, mucho más concreto, que cualquier persona pueda entender de primera mano, y a su vez que la gente se empiece a preocupar por, ya sé que auditaron a mi municipio, ya sé que auditaron a mi alcaldía, quiero ver cuál fue el resultado. A su vez, generamos antes todos estos funcionarios, tanto de las entidades que fiscalizamos como nosotros, nos tenemos que trasladar a veces para firmar una simple acta. Eso ya no ocurre gracias a esta herramienta que diseñamos que se llama módulo multifirma de documentos, el transfer que nos permite mandar y recibir información en tiempo real con certeza jurídica, esto acompañado de una firma electrónica avanzada y sello de tiempo, que es lo que da la acreditación legal de que algo fue suscrito por una persona, recibida y enviada en cierto tiempo, nos da la certeza jurídica de que eso ocurrió. Para ser una autoridad, tenemos que tener la certeza jurídica de estos pasos y nos convertimos en la primera entidad de fiscalización a nivel internacional en tener todo este tipo de herramientas y generamos un buzón digital donde las entidades y nosotros compartimos ese tipo de información y ahora estamos a punto de liberar nuestra primera herramienta. Bueno, ya está implementada, nos falta hacer la presentación formal, pero es la primera herramienta de inteligencia artificial aplicada a la fiscalización. Todas estas herramientas que les comenté estaban pensadas para apoyar en la labor de los auditores, para eficientar el intercambio de información, pero esta nueva herramienta ya lo que hace es auditar. Es decir, reemplazar el trabajo humano por la inteligencia artificial para que los auditores y las auditores se enfoquen en trabajos mucho más complejos y estos pasos que son un poco menos complejos de realizar, los pueda realizar de manera autómata una herramienta institucional. Pero muchos podrán decir, bueno, todas estas herramientas, todo este tema de innovación, está muy interesante, está muy padre, pero ¿en qué está derivando? Porque todos los días vemos en las noticias que hay actos de corrupción en nuestro país, que hay funcionarios que se encuentran prófugos de la justicia, que tienen una orden de aprehensión. Vemos que hay obras que no se concluyeron en nuestra alcaldía, en nuestro municipio, donde somos originarios. Pero esta es una parte de la fiscalización que es inmediata. Cuando la entidad que estamos fiscalizando reconoce el error y la inconsistencia o el acto indebido y lo que dice es, le regreso el dinero a la federación. No quiero más complejidades, quiero agarrar el dinero que me dio la federación y devolverlo, porque efectivamente reconozco que las auditoras y los auditores de la Auditoría Superior de la Federación me cacharon, ¿no? Por así decirlo, detectaron correctamente la inconsistencia y devuelven el dinero a la federación. Por ejemplo, nosotros ahora en el mes de octubre
por lo que hace la fiscalización de la cuenta pública 2024, que en el 2025 revisamos la del 2024 porque la cuenta pública se entrega en el mes de abril del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal. Por eso es que en 2025 estamos fiscalizando 2024, en 2026 vamos a fiscalizar 2025, y así progresivamente. En la segunda entrega, hacemos 3 entregas de informes a la Cámara de Diputados. La Auditoría Superior de la Federación le devolvió a la Federación más de 1,000 millones de pesos. Y desde 2018, que es el año en que inició la gestión de nuestro auditor superior, David Rogelio Colmenares, hemos devuelto a la Federación más de 28,000 millones de pesos. Esa es una cifra bastante, bastante grande. Es un orgullo institucional que tenemos el poder decir, todo ese dinero no se quedó perdido, ni esperando una resolución judicial, ni esperando una investigación del Ministerio Público, ni esperando una investigación de la Fiscalía General de la República. Ese dinero ya regresó a la Federación. Ya está listo y dispuesto para poder ser redireccionado nuevamente al servicio de nuestra nación, ¿no? Ese es el trabajo que en sí que realizan nuestras auditoras y auditores. Es para nosotros un orgullo poder decir siempre que detectamos inconsistencias, desvío de recursos, irregularidades cometidas por funcionarios públicos, pero es todavía más importante para nosotros el poder decir, ese dinero ya timbró en la caja nuevamente de la Tesorería de la Federación. Ya no hay dinero perdido, no estamos esperando que alguien más haga una investigación. Ese recurso ya puede ser nuevamente aplicado a caminos, a salud, a infraestructura, educación, seguridad, cualquier rubro gubernamental que determine la federación, porque el trabajo de estas compañeras y compañeros auditores ya realizó el fin para el que estaba determinado. Licenciado, y en contraposición, ¿hay una comparación, o sea, de años pasados con respecto a esta recuperación de recursos? O sea, ¿podemos ver el futuro con esperanza con respecto como a esta fiscalización de los recursos y que se devuelva todo este dinero? Sí, por supuesto. Nuestra labor es eficientar no solo la gestión administrativa y gubernamental de quienes fiscalizamos. Hacemos auditorías de varios tipos en las que vemos que el recurso efectivamente haya llegado donde estaba presupuestado, pero también hacemos otro tipo de auditorías en las cuales evaluamos el desempeño institucional de las instituciones. Es decir, evaluamos qué tan eficaces son, cuál es la eficacia de las políticas públicas, cuál es la eficacia de la institución, cómo está prestando su labor social o su servicio público. Y nuestra labor no solo la estamos viendo en el sentido de ver la inconsistencia de otras unidades, sino hacer una autocrítica y ver cómo podemos mejorar. Por ejemplo, en el año 2018, que es el año que nuestro inició esta gestión, la Auditoría Superior de la Federación auditaba a 218 municipios. Para el año 2025, la cuenta pública 2024, estamos auditando más de 1,000, es decir, con el mismo presupuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos siendo más eficaces y haciendo más con lo que tenemos sin generar presiones presupuestales ni ningún tipo de recursos, ni materiales, ni financieras, ni humanas, a la federación. Y estos son los resultados que hemos tenido. Podemos decir que somos más eficientes en la cobertura de fiscalización. Podemos decir que estamos incrementando la percepción de riesgo en el ejercicio de recursos de manera irregular por parte de las entidades que fiscalizamos, porque pensemos en un presidente o una presidenta municipal en el año 2018 y decían, están fiscalizando 212 municipios. Para que me toque a mí, pues va a ser casi imposible que esa institución que no conozco, que nunca ha venido a presentarse, que no tiene una relación conmigo, me venga a fiscalizar. Entonces puedo hacer cualquier tipo de gestión con mis recursos públicos, llevármelos a la casa, desviarlos, hacer algo totalmente indebido e ilegal también, por supuesto, porque no va a haber alguien que me revise. Lo que hemos hecho es incrementar la percepción de riesgo, porque ahorita estamos auditando a más de 1,000 municipios, casi 1,100 municipios, y antes auditábamos a 200, pero estamos haciendo requerimientos de información para efectos de planeación de nuestras auditorías a más de 2,000 municipios. Es decir, estamos cubriendo ya el 84% de los municipios de nuestro país. Hay que tomar en consideración que hay una gran cantidad de municipios que son de otro tipo de gobierno, como los de autogobierno
los municipios de usos y costumbres, que es un poco más complicado, presupuesto de auditar, pero su presupuesto es simplemente mucho más pequeño que, por ejemplo, una alcaldía de la Ciudad de México, pero requerimos el mismo desgaste de recursos materiales humanos para fiscalizarlos. Entonces, estamos cubriendo ya a la mayor parte de los municipios y no solo eso. Por ejemplo, en el 2018, por ponerles un ejemplo, a Sinaloa se le auditaba recursos destinados a educación, a infraestructura y a salud, pero no seguridad, pero no servicios hídricos. Y, por ejemplo, a Sonora se le auditaban, sí, seguridad, no salud, no servicios públicos. Y ahora a las entidades federativas les auditamos todo a todos. Entonces, eso quiere decir que somos más eficientes, estamos haciéndolo con mayor fortaleza, con mayores capacidades y y mejores y más resultados que antes. Entonces yo creo que el panorama que se vislumbra para nuestro país en materia de combate a la corrupción es muy, muy bueno. Ya nada más para cerrar, licenciado, y aprovechando pues su experiencia en el terreno, si pudiera pedirle un solo cambio a los gobiernos municipales para facilitarles la vida a ellos y a ustedes, ¿cuál sería ese consejo de oro para que la próxima cuenta pública salga a luz? Gracias. Los, los recursos del gasto federalizado, como ya vimos, se dividen en dos, en el gasto federalizado programable y las participaciones federales. El gasto federalizado programable son recursos que, como vimos, tienen un fin específico. Esos recursos ya tienen una cuenta específica y no puede haber otra cuenta ahí. Las participaciones federales, desafortunadamente, no cuentan con ese rigor y pueden tener una multiplicidad de cuentas y como son de libre disposición, pueden utilizarse para muchas cosas. Eso dificulta su administración, su ejercicio y, por supuesto, su fiscalización. Yo lo que sugeriría a los presidentes municipales entrantes, los alcaldes y los alcaldes es tener una cuenta única, controlar el recurso de manera más eficiente y muchísimo más concentrada en un mismo punto y en una misma institución bancaria.